Saludos y bendiciones. En esta enseñanza vamos a hablar el tema de la soberbia. Vamos a hacer una oración para poder iniciar. Señor, en esta hora te damos gracias por todo lo que tú nos has enseñado. Te suplicamos, Señor, que tú nos vayas guiando hacia la verdad para que podamos descubrir hacia dónde tenemos que llegar, quiénes tenemos que ser, en quién nos tenemos que convertir, Señor. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos, enseñándonos, redarguyéndonos, instruyéndonos y disciplinándonos, Señor, para que, como dice tu palabra, hasta que la luz de la aurora vaya en aumento, Señor. Te suplicamos y te pedimos, mi Señor, que nos conduzcas siempre con la verdad, mi Señor, siempre en la verdad, en tus palabras. No permitas que nos desviemos, Señor, a un lado o hacia otro, que solamente sea tu palabra hablando a nuestras vidas. Que esa palabra sea, Señor, la que redarguya, Señor, nuestro entendimiento, nuestro ser y nuestro corazón. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a ver la renuncia a los pecados. Vamos a empezar en este día con la soberbia. Ya vimos que es importante liberarnos y renunciar al pecado y vivir conforme al Espíritu, andando en las cosas del Espíritu y no satisfaciendo las cosas de la carne. Vamos a estudiar los siguientes 12 días, 12 pecados, los cuales deben morir, pero esto no va a suceder. No van a morir si los seguimos alimentando. Entonces, vamos a conocer cómo van a morir y qué debemos hacer para matarlos, porque como la batalla es en nuestra vida, esa batalla es contra el pecado. Entonces, por eso debemos saber, conocer cómo llegar a la raíz de esos pecados, cuáles son las consecuencias de esos pecados y cómo ser libres de ese pecado. Y también que podamos nosotros renunciar de manera voluntaria a estos pecados. Y vamos a comenzar con la soberbia. La soberbia es orgullo, arrogancia y se puede definir como leviatán. Aquí voy a hacer mención que parte de esta enseñanza es retomada del libro La liberación, el pan de los hijos. La liberación, el pan de los hijos, de Guillermo Maldonado. Y estas definiciones, las definiciones de los pecados y algunos puntos son extraídas de estas enseñanzas. Ahí si tú gustas ir a revisar estos libros, son muy edificantes. Este libro se llama La liberación, el pan de los hijos, de Guillermo Maldonado. Dan mucha luz, traen mucha escritura y mucha enseñanza donde te van guiando para que tú puedas saber y conocer todo el tipo de pecados. Bueno, y en ese libro se define a la soberbia como leviatán y que la soberbia es como tal un espíritu que opera, que más que pecado, es un espíritu que opera en la vida de las personas. Y este espíritu es considerado como la raíz de todos los pecados, es el papá de los pecados, ya que fue el primer pecado que se desarrolló y que hizo que Satanás se rebelara contra Dios. Primero fue la soberbia, porque fue ahí donde Satanás dijo, yo quiero ser más que Dios, donde él se veía siendo más que Dios. Fue la soberbia la que hizo que fuera arrojado. Después fue la rebelión, porque fue el ponerse en contra de su autoridad, ponerse en contra de Dios. Y bueno, pero lo primero fue la soberbia y el segundo, la rebelión. Y este pecado tiene que ver con el exceso de estimación propia. Es decir, que así como Satanás se veía, si nosotros tenemos una estimación excesiva de sí mismos, es decir, que nos sentimos superiores, ahí es donde el leviatán o la soberbia se están levantando.
Y bueno, también es un sentimiento elevado de la propia identidad, y esto hace que la persona que posee soberbia menosprecie a los demás. Y una persona con soberbia, o este espíritu cómo opera, no permite que le ofenda. Una persona con mucha soberbia no permite ser ofendido en ninguna modalidad, o sea, no debe ser dañado para nada. Tampoco se permite que le incomoden. Se siente mejor que otros, la persona con soberbia, y se jacta de sus logros, creyendo que lo ha logrado con sus propios méritos, y por supuesto no reconoce la gloria de Dios. ¿Y cómo ve? Esto es una persona soberbia, ¿no? ¿Y cómo ve Dios a una persona soberbia? En Proverbios 8:13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces mira, en Proverbios 8:13 nos dice que Jehová aborrece la arrogancia, la soberbia, el mal camino y la boca perversa. Es decir que me lo menciona como a la soberbia, la arrogancia lo menciona como primer lugar. El mal camino, que son todos los demás pecados, y la boca perversa. Después vamos a ver detalladamente lo de nuestro hablar, pero aquí la soberbia y la arrogancia la menciona fuera de los pecados, la menciona como en primer lugar. En Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos y la lengua mentirosa. Era lo que te decía, los ojos altivos, es decir, la arrogancia, el ver por encima de los demás, el sentirnos más que los demás, y la boca mentirosa. Y en Proverbios 16:5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. 3 versículos donde nos lleva diciendo que Dios abomina, aborrece al altivo de corazón, al soberbio. Proverbios 29:23: la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. En Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Lo mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. En Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y así podemos encontrar más versículos donde la soberbia es abominación delante de Él. Es decir, delante de Dios no podemos llegar soberbios. La soberbia es lo contrario a la humildad. Entonces, cuando nosotros llegamos soberbios, no somos hijos de Dios. Para nada estamos con Dios. Y entonces somos aborrecidos por Dios. En un texto veíamos que dice que Dios está y se opone a los soberbios, es decir, que les voltea el rostro, es decir, que no escucha las oraciones. Yo cuando leía esto decía: ¿será que todavía hay soberbia? Y por supuesto, no fue solamente cuando llegamos a Dios. Dios nos empieza a examinar y empieza a sacar toda la arrogancia y empieza a trabajar con nosotros. Nos da un trato, una disciplina para poder sacar de nosotros toda esta arrogancia, porque Él nos quiere hijos suyos, y entonces empieza a hacer ese trato de limpieza con nosotros. Pero ese trato pues es doloroso, porque acuérdate que al soberbio no le gusta que lo lastimen, y entonces por eso cuando nos está corrigiendo todavía ahí sentimos la lastimadura. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ahora dice: ¿cómo es una persona soberbia y orgullosa? Vamos a describir cómo es una persona soberbia y orgullosa. Y yo quiero que aquí no empieces a pensar, ¿no? Yo voy a irte diciendo cómo es una persona soberbia y empieces a decir: sí, así es mi esposo. Sí, así es la mujer extraña. Sí, así es el hombre extraño. Sí, así es mi amiga. Sí, así es mi compañera de oración. Sí, así es tal persona. Sí, así son los de la iglesia. Sí, así es mi vecina. Sí, así es mi mamá. No vas a hacer eso. Lo que vas a hacer es empezar a revisarte y a escudriñarte. No vas a voltear a ver a nadie. Y cuando te llegue el pensamiento de que sí, así es tal persona, lo vas a quitar,
porque quiere decir que te estás proyectando, que esa soberbia sí está en ti y la estás proyectando a los demás. Entonces lo único que aquí le vas a pedir al Espíritu Santo que te guíe y te redarguya. Entonces vamos a ver cómo es una persona soberbia y orgullosa. Una persona soberbia y orgullosa es autosuficiente y perfeccionista. Es egoísta y competitiva. Es una persona rencorosa que no pasa la ofensa rápidamente. Es una persona muy ambiciosa. No cree en la palabra de Dios. Y al mencionar no cree en la palabra de Dios, no cree en las promesas que Dios puede hacer en la vida de su familia, de su matrimonio y de su pareja. Es una persona contenciosa, que apenas llega a la pareja y ya está gritando, ya está dejando ver su enojo, su ira, sus celos. Y cree que no comete pecado. Cree que no destruyó su matrimonio, que no tuvo nada que ver con la destrucción de ese matrimonio. Esa es una persona soberbia y arrogante. Y además es una persona que juzga y echa la culpa a los demás. Si tú te identificaste en alguna de estas situaciones, está bien, gloria sea a Dios. ¿Por qué? Porque ya te mostró. Y lo primero para poder salir de la soberbia es reconocer esos pecados, es reconocer esas actitudes en uno mismo. Si no las reconocemos, ¿cómo las podemos echar fuera? Y la raíz de este pecado lo menciona Ezequiel 28:17. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Aquí habla de cuando dice que se enalteció tu corazón, pues habla que la raíz fue lo que te mencionaba al principio, que Satanás fue el primero en tener ese pecado. Y una persona orgullosa también es terca y menosprecia el consejo. ¿Cuántas veces nos han instruido? Por ejemplo, a mí me pasaba mucho que me decían, no le contestes a tu esposo, no busques en internet cosas de tu esposo, no hagas cosas de tu esposo. Y yo contestaba, es que nada más es poquito, es que no es así como yo estoy buscando, pero yo no estoy correteando a mi esposo, yo nada más indago. Entonces, cuando no reconocemos un consejo, cuando no queremos, yo alguna vez en este proceso, yo fui la que falló. Entonces, yo decía, ¿no? Es cortar de tajo. Y, por ejemplo, ¿no? Que a veces decimos algo que me preguntaban mucho, y podemos tener amigos del otro sexo, y yo le decía, en este proceso tenemos que ser muy sabios. Y para mí la respuesta sería que no. Y esta sugerencia que se da, la he dado a muchas personas que me han consultado. Y la mayoría de estas personas me han dicho, ay, pues no es así. Yo sí voy a tener amigos los que quiera. Y entonces yo ahí veía y decía, eso es no atender al consejo y menospreciar los consejos. Es decir, que nos hacemos personas tercas. Y yo lo fui. Yo lo fui porque antes del proceso, antes que iniciara todo este proceso, conmigo llegó mucha gente cristiana que me decía, oye Denise, es que vemos esto en ti. Y yo les decía, no, inclusive les voy a compartir que bloqueé como a 5 personas cristianas que me querían dar un consejo sobre mi familia, porque me conocían y porque pues yo estaba, había gente pues cristiana, siempre a nuestro alrededor vamos a encontrar gente que conoce de la palabra de Dios, y les negué la posibilidad de instruirme, ¿no? O sea, más bien me negué a mí misma la posibilidad de ser instruida. Luego de que se destruyó el matrimonio, busqué con afán a estas personas y no las encontré. Solamente a una amiga no la bloqueé y fue con la que fui y le dije, gracias que nunca me exhortaste antes porque mis oídos estaban cerrados, ¿no?
Y por esa soberbia y arrogancia que tenía, mi matrimonio se fue a pique, o sea, lo destruí así total, ¿no? Totalmente. Hay muchas cosas que no te he compartido, pero en verdad, ¿no? Yo al final veía que, yo decía, ¿no? Que como que una maqueta y yo le di así como que con un mazo, así, ¡fum! Le di, así destruí el matrimonio, pero lo destruí por la terquedad. Y cuando yo leía que una persona orgullosa es una persona terca, esto me rompió el corazón. O sea, el Espíritu Santo pudo revelarme todas esas cosas y me iban doliendo. Pero bueno, lo importante aquí te digo, lo puedes ver. Difícil es cuando escuchamos a unas personas de, ay no, yo no destruí el matrimonio, fue él, fue ella fue la que se fue, él fue el que se fue. Entonces ahí es donde está el problema, en donde no podemos ver la soberbia dentro de nosotros. Pero bueno, otra cosa que también es que es una persona orgullosa y soberbia, es que se rehúsan a cambiar. Y cuando decimos, no, pues es que esto es muy difícil para mí y yo así voy a hacer. Y aparte, yo soy la buena, yo estoy haciendo bien y no tengo yo por qué cambiar. Que cambie el cónyuge, que cambie el otro para que esto mejore. Esa actitud, si has tenido, es de soberbia. Otra situación en donde vemos la soberbia total es cuando no escuchamos la voz de Dios, es cuando no acatamos sus mandamientos, es cuando Dios nos dice, el corazón de tu esposo, de tu esposa, está en mis manos, dámelo. Y no atendemos su voz, ahí estamos siendo soberbios, cuando no obedecemos la palabra. Cuando nos dice quita la gritería, el enojo, la contienda, la división, la murmuración, el chisme, la crítica, y nosotros justificamos y decimos, no, yo no soy así. Y no atendemos la voz de Dios, ahí es donde encontramos esos rasgos de soberbia que van contra del carácter de Cristo. Y bueno, otra característica del orgulloso es que el orgulloso miente y maldice. En Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia produce discordia, pero con los prudentes está la sabiduría. Una persona soberbia siempre va a traer contiendas a su casa, con amigos, con vecinos, con familiares. Aquí hay algo bien importante. Yo, por ejemplo, cuando estaba en este proceso veía que había situaciones familiares, no con la familia nuclear, ¿no? De papá, mamá e hijitos, no, sino con la gente a mi alrededor. Y entonces, y cuando encontré esta palabra, dice que la soberbia produce discordia, porque yo había tenido problemas con mi familia, con mi demás familia, pues lo que se entiende, tíos, primos, hermanos. Entonces, esta palabra fue muy reveladora. Y ahí cuando nosotros vemos, ¿no? De que hay problemas familiares, en donde yo me peleaba con la cuñada, en donde yo me peleaba con la vecina, donde yo me peleaba con la tía, cuando yo me peleaba con los cuñados, por ejemplo, que en mi caso fue, ¿no? Cuando yo me peleaba con todo mundo, ¿no? Con los amigos de mi esposo. Ahí hay rasgos de soberbia, porque iniciaba este tipo de contiendas. Entonces, ahí fíjate, si hay situaciones a mi exterior, tienes que examinarte de dónde se está produciendo la soberbia, en dónde están haciendo todo eso. Y las causas, o sea, esto es cómo es la soberbia. Y ahora, ¿cuál es la causa de que exista soberbia en nuestra vida? Y bueno, la causa nos dice que es cuando nos sentimos rechazados. Desde chiquitos nacemos con un espíritu de rechazo, que más adelante lo vamos a ver. Vamos a ver este espíritu de rechazo y cómo expulsarlo de nuestra vida. Entonces la persona se endurece, se encubre de capas y de escamas, como si fuéramos un cocodrilo. Los cocodrilos, ves que tienen sus escamas, así su piel muy fuerte, así ¿por qué? Porque decimos, a mí ya nadie me va a lastimar, a mí nadie me va a dañar. Entonces la persona se siente rechazada, se encubre de capas y se muestra importante. Y no solo se muestra, ¿no? Se lo cree, o sea, me creo importante y sobre de mí nadie vuelve a pisotear.
Entonces, la raíz es el rechazo, pero ¿cómo se vence a la soberbia? Se tiene que empezar una purificación desde dentro, porque las capas se pusieron en el exterior, pero la raíz viene desde el interior. Entonces tenemos que purificar desde nuestro interior. Y hay un salmo que ya te compartía, que hasta lo leímos en una enseñanza pasada, que era el Salmo 51. El Salmo 51 va a ser el salmo del arrepentimiento y de la purificación, porque dice, en el Salmo 51:10 dice, límpiame, crea en mí un corazón limpio y purifícame. Entonces necesita haber una purificación desde dentro, y el Salmo 51 nos va a guiar en una oración para empezar a purificarnos. Y cuando nosotros le decimos al Espíritu Santo, purifícame, redargúyeme, ahí el Espíritu Santo te va a poder purificar. Otra es saber que somos hijos de Dios y quiénes somos en Cristo, que si soy hija de Dios, lo contrario, todo lo que ya veíamos, no es conforme a un hijo de Dios. Y si yo estoy teniendo estos rasgos, pues no soy hijo de Dios. Y si no soy hijo de Dios, pues soy hijo del enemigo de Dios. Entonces, aquí nada más hay dos: o somos hijos de Dios o somos hijos de Satán. Y entonces es muy triste decir, no, estoy como en medio. No, porque acuérdate que a los tibios Dios también los aborrece, y aparte Dios los vomita de su boca. Es como que le da asco lo tibio. Entonces no podemos decir, no, es que me dio que soy hija de Dios y me dio que a veces soy soberbia. No, si hay un rasgo de soberbia, Dios no puede verte como hijo suyo. Por eso iniciábamos este estudio con la soberbia. Y bueno, debemos empezar a vivir una vida de acuerdo al carácter de Cristo. Lo vimos en enseñanzas pasadas de cómo ser un hijo de Dios, y cómo ser un hijo de Dios y los pasos para llegar a esa humildad. Entonces aquí vamos a ver cómo vamos a vencer la soberbia. Desarrollando humildad. El paso 1 es desarrollando humildad. Y esta humildad la vamos a desarrollar al saber que somos hijos de Dios y que vamos a desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Estar conscientes de la esencia de la verdad y de que somos realmente hijos de Dios. En Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, primero la identidad, quiénes somos en Cristo, y que Dios nos quiere que no nos sintamos más que los demás. El número 2 es que nos arrepintamos de andar en orgullo. ¿Te acuerdas que te decía que todo lo tenemos que hacer con arrepentimiento? Aquí debemos ir y arrepentirnos de todo lo orgulloso que fuimos. Hacer la lista que te di, si me sentía autosuficiente, perfeccionista, rencorosa, ambiciosa. A mí, por ejemplo, otra cosa que me reveló el Espíritu Santo fue que como yo trabajaba, como yo ganaba dinero, yo decía, ay, es que yo no necesito de mi esposo. Y palabras como esas de yo gano mi dinero, yo por eso voy a trabajar. Entonces eso Dios me humilló hasta el punto en el que yo tenía que ir a trabajar sin ganar un solo peso. Y entonces eso fue muy humillante, porque yo prácticamente las quincenas no las cobraba. Por un año yo no cobré un sueldo. Dios de verdad fue muy grande y misericordioso, y mi esposo era el que proveía todo para la casa, porque mis finanzas fueron destrozadas. Y eso de principio fue muy doloroso. Hoy te puedo decir que aprendí a vivir una vida de contentamiento de la mano de Dios, con lo básico, con lo mínimo, después de haber tenido mucho. Mi familia quedó con escasez, pero yo le doy gracias a Dios por esa enseñanza, porque si no hubiera sido con esa enseñanza, mi vida no podría haber tenido contentamiento. Y ahora te puedo decir que con poquito lo administro, lo cuido y obedezco a mi esposo. Entonces esto fue maravilloso. Yo te tengo que contar muchas cosas más, porque han sido tesoros en mi vida estas enseñanzas. Y aparte ahora mi esposo es el que provee. Dios lo ha levantado como un proveedor, y por gracia de Dios, Él puso en el corazón de mi esposo que sí lo dejara, que mi esposo sí me dejara administrar, y entonces esto empezara a darle un orden a mi familia, un orden a nuestro matrimonio. Y entonces esto ha sido hermoso, y aún todavía
Estamos en disciplina económica, pero siento que ahí la llevamos, que es una enseñanza y que llegará el momento en el que hayamos aprendido y no se vuelva a desarrollar esta soberbia, ¿no? De decir, yo tengo dinero, porque eso Dios lo ve feo y te humilla. Te digo, en el testimonio y en varias enseñanzas yo te he compartido que me quedé sin dinero, sin mi esposo y casi, perdiendo la vida. Entonces, tú sabes cómo quieres que Dios te trate. Como a mí no creo que quieras. Entonces hay que ponernos suavecitos para que el trato de Dios también venga suavecito. Y bueno, el tercero es que renunciemos al orgullo. O sea, tenemos que renunciar. En Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Tenemos que renunciar y no creer que tres cosas. Que no creer que somos autosuficientes, que lo tenemos todo sin Dios y que lo sabemos todo sin Dios. Renunciar al ser, al hacer y al tener que venga de nosotros. Y bueno, el ego también te hace creer que no eres hija de Dios, que tu sabiduría no viene de Dios y que tienes todo gracias a tus méritos. Entonces tienes que renunciar a eso, tienes que renunciar a lo que el ego te hace creer. Y ahora tienes que adoptar la postura de que eres hija de Dios, la sabiduría viene de Dios y que todo lo recibido lo tenemos de Dios. Lo recibido de la mano de Dios es lo que tenemos. Ajá. Igual, que somos, que sabemos y que tenemos gracias a Dios, no a nuestro propio mérito. Y renunciar a la soberbia y al ego es que ya no nos vamos a considerar mejor que otros, que no me voy a considerar mejor que otro porque yo estoy en el camino de Dios y mi esposo no. Eso también vas a renunciar. Tú no vas a creer que tu esposo es menos o que tu esposa es menos porque no está en los caminos de Dios. Ese pensamiento lo vas a destruir. Vas a dejar de pensar solo en tu dolor y en tu sufrimiento. Y vas a empezar, cada que venga alguna situación, vas a decir, sí, a mí me está doliendo esto, pero mi cónyuge, ¿qué está pasando? Por ejemplo, este es un pensamiento muy fuerte, pero a mí me ayudó. Por ejemplo, cuando yo sentía dolor porque decía, es que mi esposo está con la mujer extraña y yo solo soy una víctima de ellos dos, porque pensaba, no, mi esposo necesita la misericordia de Dios, porque si él continúa en ese pecado se va a desfragmentar. Y entonces yo me paraba en oración y empezaba a orar, Señor, santifícanos, que venga tu palabra a nosotros, Señor, para que podamos ser guiados. Y dejaba como la parte de la victimización, que después vamos a ver que eso trae gran destrucción a nuestra vida. Trataba de echar la victimización y la conmiseración para poder levantarme a orar, para poder levantarme en oración, por primeramente santificarme y posteriormente poder entrar a pedir por mi familia. Y dejaba esos pensamientos. No es fácil, me vi batallando una y otra vez hasta que Dios nos fortalece y nos agarra de su mano, porque ve que esa es la lucha que tenemos. No nos suelta, Él no nos deja, pero tenemos que esforzarnos una y otra vez. Y bueno, también debemos de tomar en cuenta a Dios en todo y en todo. Y no debemos exagerar nuestros logros, darle la honra a Dios. Por ejemplo, cuando tu esposo viene y te dice, ay, como que da señales, y decimos, ay, es que mi esposo ya volteó a verme, ¿no? No, aquí agradecer, gracias a Dios que el corazón de mi esposo está en las manos de Dios y Dios ya lo está dirigiendo hacia mí. Con esa humildad reconocer que no es tu esposo, que todo va a venir de Dios, que hasta si una llamada, un mensaje es recibido de Dios. Y vamos a dejar la ira, la rebelión, la mentira y el rencor, que lo vamos a ver más adelante. Estos 4 que te estoy mencionando son muy importantes para terminar de desarraigar la soberbia, como terminar de barrer la soberbia, porque la ira, la rebelión, la mentira y el rencor son como los hijos de la soberbia. Entonces quedan ahí, bueno, como que se va la soberbia, pero si todavía quedan estos, hay que revisarlos. Y por eso es que más adelante los vamos a ver detenidamente para acabarlos de desarraigar en nuestra vida y se vaya por completo la soberbia y estar cada día
revistiéndonos de humildad para cada día ser hijos de Dios. Acuérdate que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y nuestra batalla es nueva cada mañana. Entonces todos los días tenemos que estar batallando contra este espíritu, porque si bajamos la guardia, este espíritu regresa. Y bueno, ¿cómo vamos a vencer? Con humildad. Aquí la clave es lo contrario, y esto es la humildad. Y algo muy importante para vencer la soberbia y vencer con humildad son siete cosas. Y uno es pasar la ofensa, perdonar, no ofenderse, victimizarse o conmiserarse, tener el concepto adecuado de mí misma, de mí mismo, tomar en cuenta en todo a Dios, reconocer que la soberbia es un pecado que ha querido gobernar mi vida, y si no es que lo ha gobernado, y desarrollar la bondad, la mansedumbre y el amor. Esto también lo vamos a ver detenidamente, cómo voy a desarrollar la bondad, la mansedumbre y el amor, pero esto va a ser más adelante, cuando ya vas a estar más fortalecido, porque vas a ir sacando estos pecados. Y vamos a terminar con una oración. Y las oraciones que vamos a empezar a hacer van a decir 3 cosas importantes. Vas a renunciar, vas a rechazar y vas a pedir perdón. Y también podemos expulsarlo de nosotros. Por ejemplo, Señor, yo rechazo el pecado de soberbia, yo renuncio al pecado de soberbia, yo echo fuera de mí la soberbia y pido perdón por ello. Entonces así es como vamos a sacarla. Pero no solamente va a quedar en una oración, sino que a partir de ahora vamos a trabajar diariamente en observarnos, en examinarnos, para que podamos darnos cuenta si está viniendo a mí el pecado de la soberbia, y en lo que yo me di cuenta que hacía, ya no hacerlo más. Y cuando esté luchando con este pecado, hincarme y decirle: Señor, aquí sigo batallando, aquí sigo luchando, pero el ganar esta batalla es tuya. Y entonces así es como vamos a poder ir avanzando. Entonces vamos a hacer una oración contra la soberbia, y posteriormente vamos a ir viendo cada uno de los pecados, y vamos a terminar con esta oración. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti, humillados, Señor, reconociendo que nada somos, que nada tenemos y que nada sabemos fuera de ti, Señor, que el conocimiento viene de ti, que nuestra identidad está cimentada en ti, Señor, que la sabiduría viene de lo alto y que nuestra inteligencia solo es una inteligencia animal y diabólica, Señor, si estamos fuera de ti, Señor. Si estamos fuera de ti, todo es vano, Señor, todo es basura. En esta hora, Señor, te pedimos y te suplicamos que tú nos llenes de entendimiento, Señor, y que nos ayudes a liberarnos de este pecado, Señor. Por eso voluntariamente venimos ante ti, Señor, renunciando, pidiéndote perdón, rechazando y echando fuera de nosotros toda soberbia, todo ego, todo espíritu de Leviatán que se ha levantado en contra de nuestras familias, Señor. Este pecado, Señor, que se ha apoderado y que ha destruido tantas familias, Señor, y que sigue destruyendo, Señor, por la soberbia que habita en cada una de las personas, Señor. Te pido y te suplico, Señor, por cada una de las personas que nos escucha, Padre Celestial, que seas tú guiándolo, Señor, para que se despoje, Señor, de la soberbia y se pueda revestir de humildad, Señor. Porque vistiéndonos de humildad, Señor, somos hijos tuyos. Y siendo hijos tuyos, Señor, todo es restaurado. Yo te pido por las familias, Señor, que este ha sido el motivo de destrucción, Señor, que Satanás ha operado en los cónyuges, Señor. Te suplicamos, Padre Celestial, que tú estés en ellos, Señor, y que permitas, mi Señor, esa liberación, Señor, esa liberación que tanto necesitamos, Señor. Necesitamos solo ser siervos tuyos, Señor, y dejar de ser esclavos del pecado. Señor, en tus manos benditas pongo a cada una de las personas que nos escucha, Señor. Guíalos, Padre Celestial. Guíalos hacia tu verdad, Señor, y hacia tu humildad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, les doy muchas gracias por haber compartido con nosotros esta enseñanza. Y ustedes oren en casa, pídanle revelación al Espíritu Santo para que sea quien los guíe,
para quien sea quien los instruya, los redarguya y salgamos vencedores de esta lucha, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y recuerden que la lucha es principalmente contra tres: Satanás, el mundo y nosotros mismos. Y juntos, de la mano de Dios, vamos a vencer y tendremos matrimonios victoriosos, familias en bendición. Les doy muchas gracias y los esperamos en la próxima enseñanza. Que Dios los bendiga.